Yo soy Jana Barrera Martorell, soy diseñadora de visuales y además como una gran apasionada del movimiento. Estudio el movimiento desde que soy muy pequeña, ¿no? A partir de ahí nunca he podido despegarme de este aprendizaje, ¿no? Es algo que me ha acompañado siempre. Y poco a poco yo empecé estudiando en el conservatorio como con danza muy académica, luego fui encontrando como mi propio movimiento, mi propia manera de expresarme y después a lo largo de la vida me encontré con todo esto con el mundo digital, el movimiento dentro del mundo digital, el arte de visuales, experiencias inmersivas. Este proyecto, Tejidos Temporales, aquí realizado en Enclave, es como el inicio de la experimentación de estos dos mundos que se tenían que juntar en algún momento, ¿no? Y todo vinculado al espacio natural, que a encontrar esa fusión y poder confluir estos dos aspectos, estos dos conceptos que a mí tanto me apasionan, ha sido un sueño. Me he apoyado de diferentes sensores, ¿no? De electrónica, que al final es con lo que yo trabajo para generar instalaciones interactivas, para detectar como el sutil movimiento de la naturaleza, ¿no? y que ese movimiento in situ también tuviese como la capacidad de transformar el visual que está apareciendo en ese momento. Como encontrar este contraste, ¿no? entre el desarrollo del movimiento, ¿no? El movimiento como algo que necesita como profundizar más, como un proceso más largo de elaboración, ¿no? Como con más lentitud, más adagio, en contraste con la tecnología, ¿no? Que es como más inmediata, todo más brusco, pero que ese contraste al final como que me generan a mí una propuesta escénica efímera, que para mí es como lo más interesante de las propuestas escénicas. Para mí es súper interesante, ¿no? El cambio como percepción de paso del tiempo en cuanto a que la naturaleza es como el espacio más sincero en cuanto a percepción del tiempo, ¿no? O sea, cómo esas transformaciones y esos cambios tan abismales los podemos ver en un movimiento tan lento, ¿no? Que casi imperceptible, pero que si echas la mirada millones de años atrás a cómo es ahora el espacio, como esa transformación tan bestia que solo la naturaleza tiene la capacidad de generar. La convivencia ha sido maravillosa. Conocernos a través de nuestro arte o de nuestros proyectos es algo como muy generoso, ¿no? Como muy desnudo, o sea, de repente es como reconocer a las otras personas por lo que más les conmueve, ¿no? Y eso yo creo que genera unos vínculos y unas uniones que no se encuentran de otra manera. Porque para mí el proyecto que yo estoy desarrollando, al llegar aquí también tener como las puertas abiertas, ¿no? Para investigar, experimentar y reflexionar, creo que mi proyecto como que aúna todos los proyectos, porque al final tiene influencia de cada una de las piezas de mis compañeros y compañeras, ¿no? Y para mí esto lo hace como mucho más potente. Incluso han surgido colaboraciones, al final estar en contacto con todos mis compañeros hace eso, ¿no? Que te nutres de su arte, te nutres de sus creaciones, de lo que a ellos les resuena y les genera interés. Y, por ejemplo, ha pasado una cosa impresionante que ha sido vincular la pieza con Pablo Díaz. Pablo ha creado un paisaje sonoro para mi performance que al final la hace mucho más interesante, mucho más de aquí, mucho más de todo lo que hemos compartido, mucho más especial, y además como me siento tan cómoda de moverme al ritmo de su creación que lo hace muy especial. Yo creo que dejo una nueva manera de experimentar este espacio, una nueva manera de visualizarlo, de entenderlo, de experimentar este paraje natural, este pueblo, no sé, como más vinculado a la gestualidad, al movimiento. Y lo que me llevo
pues es que yo me llevo mucho movimiento de aquí. O sea, yo al final he creado como estructuras dentro de mi cuerpo que ya se me llevan, que ya me las llevo puestas y entonces me llevo mucho movimiento, me llevo mucho calor de la gente con la que lo he compartido y me llevo también como una memoria muy potente, ¿no? O sea, que ya forma parte como de mi imaginario.